Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas? Quiero darles una bienvenida a la presentación del día de hoy. Voy a hacer un pequeño video. Alguien me mandó una pregunta y me pareció bastante interesante. Así que déjenme preparo, pongo el micrófono por aquí para que tengamos una mejor recepción del sonido. Y una vez que tenga yo esto acá, vamos a comenzar, hermanos, con una palabra de oración. Vamos a orar. Señor mi Dios, queremos darte gracias, Señor, por la dicha que nos das de poder, Señor, reunirnos en este ambiente virtual, Señor, a través de un video. Señor, las distancias se acortan cuando el Espíritu Santo nos une, Señor, a través de nuestra fe. Pero no solamente eso, también, Señor, usamos la tecnología para que podamos, Señor, compartir, Señor, de ti alguna meditación, Señor. Por eso es que te pedimos que nos acompañes durante la transmisión de este video y el resto de la tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos, hermanos. Les dije que me habían hecho una pregunta muy interesante y de ahora en adelante he querido hacer que pues las preguntas que me hacen, tratarlas de responder a través de un video, no solamente para la persona que me la hizo, sino también para que algunas otras personas puedan ser también pues beneficiadas, ¿no? Quizás tengan la misma pregunta por allí. Y es en relación a la cuestión de las lenguas. Se saben que hay muchas iglesias, sobre todo del tipo carismático, que creen que pues todavía se pueden hablar en lenguas, ¿no? Y que hay ese tipo de dones que se manifiestan dentro de la congregación en ciertos cristianos, y que cuando lleguen a ser llenos del Espíritu Santo o llegan a tener ese bautismo del Espíritu Santo, que ese es otro tema que pudiéramos manejar en otra ocasión, ellos pueden entonces manifestar ese bautismo del Espíritu Santo a través de unas lenguas que pues nadie les entiende, ¿no? Pero empiezan a hablar ahí en la congregación. Bueno, ya oramos. Y esto es debido a que, bueno, hace años atrás también yo estudié muy bien el tema porque una persona me alegaba diciendo, es que la palabra de Dios dice, y me mostró este versículo en el capítulo 2 de Hechos, versículo 4 para ser preciso, me decía lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice así, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿cómo puedes tú argumentar en cuanto a esto? Porque es una manifestación del Espíritu, o sea, tú no puedes juzgarlo, tienes que dejar tranquila la cosa ahí. Y si ellos están manifestando la presencia del Espíritu Santo a través del hablar en lenguas, ¿quién eres tú para juzgarlos? Además, me dijo esta persona, acá dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, el versículo 2 para ser más preciso. Bueno, voy a leer el versículo 1 y 2, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, ¿cómo puedes tú argumentar contra estos pasajes? O sea, y ahí están bien claros. No puedes decirle nada a la persona, porque si esa es la manera que el Espíritu Santo se está manifestando en él, y no solamente eso, aunque tú no le entiendes, mira, quédate calladito, porque pues dice la palabra de Dios, aunque tú no le entiendes, él está hablando con Dios. ¿Ves? Y ahí me pude haber quedado callado yo. ¿Ves? Y así es como se presenta esta enseñanza en muchas iglesias, y las personas dicen, bueno, pues sí, es que ahí dice, ¿verdad? Y entonces ahí avientan un montón de espectáculos en esas congregaciones, personas ahí mostrando esa según manifestación del Espíritu Santo. Y por favor, no me malentiendan, no estoy tratando de ser grosero contra esas personas. Jamás es mi intención el venir a denigrar a una persona que cree en este tipo de cuestiones. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Sí, es cierto, estos versículos dicen lo que dicen, pero exactamente a qué se refiere. Porque muchas veces, hermanos, lo que pasa es de que no aplicamos ciertas reglas de interpretación. Y ahí es donde está el problema de todo este asunto, que no aplicamos las reglas de hermenéutica. Hay una regla básica, no voy a hablar una clase de hermenéutica porque pues nos pasaríamos, no sé, horas y horas hablando al respecto. Pero una regla que le llaman la regla de oro de interpretación es dice, cuando el sentido llano de la escritura es de sentido común,
no hay que buscarle otro sentido. Por eso hay que tomar cada palabra de su significado primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relatados, axiomáticos y de verdades fundamentales, indiquen lo contrario. Y aquí es donde empezamos a rascarle un poquito más a este asunto. Dice otra vez, hermanos, que no hay que buscarle otro sentido cuando el sentido ya no de la escritura es de sentido común. Pero fíjate, sigue diciendo, hay que tomar cada palabra desde su significado primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relatados, axiomáticos y verdades fundamentales, indiquen lo contrario. Así que tenemos que ir desmenuzando esto poco a poco. Dice aquí la palabra, bueno, más bien la regla de interpretación, que llaman la regla de oro de interpretación, de que tenemos que tomar el significado de cada palabra, ¿verdad? De su significado primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto. Entonces que tenemos que evaluar primeramente el significado de la palabra y también el contexto en el cual la palabra está siendo usada. ¿Okay? A esto se le llama, hermanos míos, ya un poquito más, siendo un poquito más profundo, este tipo de interpretación se llama gramático histórico. Porque vas a ver la gramática española, porque obviamente hablamos español, ¿no? Y vamos a ver si es realmente es un... ¿Qué es lo que dice la palabra? O si estás estudiando griego, yo tengo la dicha de conocer un poco del griego, tienes que ver si es un sustantivo, si es un verbo. Si es un verbo, pues qué tipo de verbo es, si está en modo indicativo, primera persona, singular, no sé, si es un sustantivo, tienes que ver la decidencia para ver si es un nominativo, un genitivo, un dativo, un pasivo. Y entonces entran todos ese tipo de reglas, hermanos, que en español también las tenemos. Pero no nos complicamos el asunto. No nos complicamos el asunto y vamos a irnos, hermanos míos, a lo básico. A lo básico. Queremos entender si estas lenguas realmente son lenguajes desconocidos, un montón de garabatos, o realmente, ¿qué es? Si realmente es una manifestación del Espíritu, porque ya lo leímos, en esos pasajes que acabo de mencionar, ahí dice que pues el Espíritu les daba que hablasen, y aunque hablan misterios, habla con Dios, así que déjalo en paz. Pero vamos a ver no solamente el significado de la palabra, pero también vamos a ver el contexto en el cual esta palabra está siendo usada. ¿Okay? Y ahí es donde vamos a entrar en el asunto. Primero, vamos a definir la palabra lengua. ¿Okay? ¿Qué quiere decir lengua? Bueno, pues vamos a ir al diccionario. No nos tenemos recursos. Y otra vez, si vamos a estar viendo esto de manera coherente, vayamos al diccionario de la Real Academia Española. ¿Okay? No te vayas al diccionario Océano o a la RUS, porque no te vas al diccionario de la Real Academia Española. Todos tienen acceso a internet. Todas estas fechas ya tenemos un teléfono celular inteligente. Búscate la aplicación, bájala por ahí y entonces busca la palabra y te va a dar el significado. Mira, yo lo hice. La palabra lengua dice aquí. Número uno, son varias definiciones. Número uno, es el órgano muscular situado en la cavidad de la boca de los vertebrados que sirve para degustar, deglutir, así como para modular los sonidos. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? No quiero sacar la lengua para mostrársela porque va a ser grosero, pero esa es la definición de lengua. Pero también viene otra. Fíjate bien, dice así: sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. Entonces aquí tenemos, hermanos míos, la segunda definición. 3. Sistema lingüístico considerado en su estructura. Otra vez estamos hablando de un sistema lingüístico. Y número 4, el badajo de la campana, el palito ese que hace pam, 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 ¿no? Pero es interesante que de estas 4 definiciones, 2 concuerdan, hermanos míos, con que es un sistema de comunicación. ¿Okay? Una lengua básicamente es un idioma, Y eso es lo que el diccionario de la Real Academia Española dice que lengua es. Es el músculo que tenemos aquí, ¿verdad? El músculo, perdón, no el molusco, dije molusco, no, el músculo. El molusco es el que nos comemos cuando queremos unas mariscadas o algo así, ¿no? Pero es el músculo que tenemos aquí. Otra es el sistema de comunicación verbal, el idioma,
¿ves? Y el palito de la campana también sería otra. Pero si estamos hablando de lengua en la Biblia, pues obviamente no estamos hablando del badajo de la campana. No estamos hablando tampoco de este músculo. Estamos hablando de una serie, hermanos míos, de palabras que conforman pues el sistema de comunicación verbal. Estamos hablando de un idioma, Nosotros hablamos la lengua española. Hablamos español, yo estoy hablando español ahorita en este momento. ¿Okay? Yo tengo la dicha de hablar también el inglés, ¿ves? Y puedo, I can speak English. I have no problem with that. ¿Okay? Pero si hablo inglés, muchos de ustedes quizás no van a entender lo que voy a estar diciendo. If all of a sudden I start speaking English, I mean, some of you might not have a clue of what I'm talking about. Y ahí es donde está el meollo de todo este asunto, hermanos míos. Si la palabra lengua está allí, tenemos que entender, hermanos míos, que está hablando de un lenguaje, está hablando de un idioma que generalmente cuenta con escritura, un sistema lingüístico considerado, ¿verdad?, en su estructura, y así es como lo podemos entender. Ahora, viendo bien esto a la luz del contexto, pues miren, vamos a ver no solamente un versículo aislado, que fue el que estuve pues analizando con aquella persona hace tiempo atrás cuando me lo presentó. Ese versículo era ese que decía el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, pero vamos a ver el contexto. Número 1, vamos a ver desde el versículo 1 del capítulo 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuándo? El día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Okay? Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. El versículo 4 ya lo leímos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, hasta aquí nos está diciendo ya mucho el pasaje, que estaban en la ¿cómo se llama?, en la fiesta de Pentecostés. Estaban muchos reunidos allí, ¿verdad? Estaban unánimes juntos. Pentecostés era una de las fiestas solemnes donde mucha gente venía a concurrir, ¿ves?, a Jerusalén, y celebraban esa fiesta, y eran 50 días después de la Pascua. Pero mira el versículo 5, seguimos leyendo el contexto. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es importante entenderlo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Había personas que estaban viviendo en otros países y estaban ahí en Jerusalén celebrando pues la fiesta de Pentecostés. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerda que eran de todas las naciones bajo el cielo, y pues obviamente había diferentes lenguajes representados allí. ¿Ves? Algunos hablaban arameo, otros hablaban griego, otros hablaban hebreo, otros hablaban latín. Ya el latín se estaba empezando a desarrollar también. Había otras lenguas semíticas también por allá, quizás representadas allí. Pero el punto es de que ya definimos la palabra lengua, y el contexto también nos está diciendo de que eran lenguajes que hablaban este tipo de personas que estaban allí mismo en la fiesta de Pentecostés. Y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice así, versículo 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Una vez más se aclara todavía más este asunto, y está diciendo que era la lengua en la cual ellos habían nacido, el idioma que ellos habían aprendido desde chiquillos, ¿no? Dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y aquí está el asunto, hermanos míos, que ellos estaban escuchando claramente el mensaje, estaban escuchando las maravillas de Dios en el idioma que ellos habían estado hablando desde su juventud, desde su niñez. Y eso es lo que se maravillaban. ¿Cómo es posible que estaban escuchando
este mensaje en su propio idioma. Y hermanos, esto es bien claro porque ellos entendieron bien el mensaje, porque al final, hermanos míos, cuando Pedro se para y da la explicación, da una tremenda homilía que da Pedro ahí en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 37. Mira el resultado de haber estado escuchando el Evangelio en sus propios idiomas. Dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y este es el asunto, hermanos míos, de que ellos estaban entendiendo el mensaje, y el mensaje pues traía un resultado en los oyentes. En los oyentes, dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ves el resultado? Aquí, hermanos míos, hubo una edificación grande de la iglesia. 3,000 personas fueron añadidas dentro de la congregación en la iglesia. Entonces, ya vimos aquí, estamos analizando el contexto ahora. Ya analizamos, la definición de la palabra, que estamos hablando de un idioma, pero dice también el contexto, que estaban de todas las naciones bajo el cielo. Cada uno les oía hablar de su propia lengua, en la lengua en que habían nacido, y hace mención de las naciones que están representadas aquí. Y ellos estaban escuchando las maravillas de Dios. Uno de los querigmas, es una palabra, querigma, muy rimbombante para decir una de las proclamaciones, ¿verdad?, de la iglesia en aquel entonces era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos el contexto, el capítulo 2 de Hechos, pues era precisamente lo que el apóstol Pedro estaba hablando y predicando allí. Así que, hermanos míos, el mensaje era claro en su propio idioma. Ahora, el capítulo 14 de 1 de Corintios, y ya vimos ese versículo que también fue uno de los que me presentaron y me dijeron: es que mira, ahí dice, sí, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero está hablando con Dios. Entonces déjalo quietito. No, espérate. Ya aclaramos el asunto de Hechos capítulo 2, ahora vamos a ver el hecho de 1 de Corintios capítulo 14. ¿Okay? Para empezar, vamos a analizar rápido el contexto histórico. Corinto pues era una ciudad multicultural, estaba cerca de un puerto y era la conexión entre dos grandes continentes, el continente de Asia Menor y el continente europeo. Entonces los barcos, para no darle vuelta a toda la bahía, a toda la costa, llegaban y desembocaban en un lado de la península, y descargaban los barcos, y había una carretera que todavía existe, donde dejaban todo el cargamento y lo transportaban por tierra hacia el otro lado, cargaban en otro barco y así seguían el camino y se ahorraban mucho tiempo. Y en medio de estos dos puntos de la costa estaba Corinto. Y Corinto era una ciudad muy, muy grande, multicultural, había gente de todos lados del mundo, y había pues tanta gente que pasaba por ahí, por la logística que había en esa ciudad, ¿no? Entonces, ese tránsito que conectaba a Asia y Europa, pues hacía que hubiese mucho comercio, mucha atracción para gente que venía buscando trabajo, países diferentes culturas, países representados que estaban allí, diferentes idiomas que estaban también allí. Ahora, la iglesia que se estableció ahí pues tenía bastantes problemas porque estaban pues en un contexto muy, muy pagano también. Corinto era una ciudad muy liberal, había bastante inmoralidad que pues se veía por todos lados. Entonces la iglesia tenía bastantes problemas, y en la primera epístola de Corintios Pablo se da la tarea de aclarar bastantes cosas, porque se habla de que había mucha división por carnalidad, por cierto, todas las divisiones que hay en las iglesias es precisamente por carnalidad, mucha inmadurez, había mucha inmoralidad, falta de santidad en las reuniones, cuando se reunían ahí y tenían lo que es la Santa Cena también, hermanos, era una cosa pero espantosa.
Y también se empieza a tratar el tema de los diferentes dones. Pablo empieza a hablar acerca de que la iglesia es como un cuerpo con diferentes miembros, así como el cuerpo, ¿verdad? Tiene diferentes miembros y cada miembro tiene una función en particular. Y estaban peleándose por los dones mejores. Ellos decían, no es que este es mejor, no es que este otro es mejor. Y se empieza a tratar, hermanos míos, desde el capítulo 12, el capítulo 13 y el 14, se ataca precisamente esta cuestión de las lenguas. Porque obviamente, siendo una ciudad multicultural, con tantas naciones representadas ahí, pues había muchas lenguas que estaban también siendo habladas allí en Corinto. ¿Okay? Entonces tú tienes una iglesia, se están siendo salvos, gracias a Dios y gloria al Señor, mucha gente está siendo salva, pero pues venían quizás, unos eran de un lado, otros eran de otro lado, otros eran de otro lado, y hablaban diferentes idiomas. ¿Okay? Y ahí es donde estaba todo el asunto. Por eso en el capítulo 14 el apóstol Pablo empieza a decir, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ah, caray, aquí tenemos otro problema. Entonces la profecía sí es cierta todavía. Pues otra vez, vamos a aplicar las leyes de la hermenéutica. ¿Qué quiere decir profetizar? ¿Qué quiere decir profetizar? Bueno, diccionario, hermanos, vamos al diccionario de la Real Academia Española y pon ahí profetizar. ¿Okay? La palabra profetizar, que puede ser otro obstáculo. Sí, porque allá hay otro versículo que ¿qué es? Efesios 4:11, que hablan de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí está, ahí está. Sí, bueno, pero ya que dije esto en Efesios capítulo 4, dice eso, pero también el apóstol Pablo aclara precisamente a qué se estaba refiriendo con eso de los ministerios. Por ejemplo, Efesios 4:11 dice así. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero mire el contexto. Vamos a hablar un poquito antes. El capítulo 2 de Efesios dice así, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se menciona acá que los apóstoles y profetas ya pusieron el fundamento, hermanos. Los profetas estaban anunciando en el Antiguo Testamento que venía Cristo y los apóstoles pusieron el fundamento para la iglesia, donde ahora es edificada la iglesia. Entonces, cuando estás acá en el capítulo 4, versículo 11, pues entiende que los profetas y los apóstoles ya hicieron su trabajo de poner el fundamento, porque el fundamento es Cristo, querido hermano, el fundamento es Cristo. Tú no puedes estar poniendo otro fundamento a cada rato, ya el fundamento está puesto. Ahora entonces lo que queda es evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque ya el fundamento está puesto por los apóstoles y los profetas. ¿Ok? Pero volviendo al punto acá, ya que abriste paréntesis, quiero cerrarlo porque quiero regresar al punto de Corintios capítulo 14. Dice, sí, yo quiero que profeticéis. Sí, pero entonces sí, ahí dice, sí, pero otra vez, vamos al diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué dice la palabra profetizar? ¿Cuál es el significado? Fíjate bien. Dice, anunciar o predecir las cosas distantes o futuras en virtud del don de la profecía. Sí, pues es que yo tengo el don de la profecía. Qué bueno, pero sigue diciendo la definición. Es conjeturar o hacer juicio del éxito de algo por ciertas señales que se han observado o por cálculos hechos previamente. Eso es lo que es profetizar. Conjeturar o hacer juicio del éxito de algo, ¿ves? Por ciertas señales que se han observado por cálculos que se han hecho previamente. Y eso es, hermanos míos, lo que es profetizar. El profeta va a venir, en este caso, va a ver las señales y va a hacer, debido a las señales que está viendo, una conjetura de lo que va a suceder. Lo que hacen los meteorólogos, ven las señales, ven esto y van a decir, mañana va a llover. ¿Están profetizando? Sí, porque pues de cierta manera están diciendo el futuro, están haciendo una conjetura debido a ciertas señales que están viendo. ¿Okay? Y en ese sentido, hermanos míos, la profecía pues todavía sigue evidente, o sea, sigue su función hoy en día. Un pastor es una persona que cumple su función como de profeta en este sentido, hermanos míos, literal, en su sentido estricto de la palabra. Yo puedo decir, por ejemplo,
mira, si tú no estás orando, si tú no estás caminando con Dios, si tú te estás revelando al Señor, te va a ir mal y juicio va a venir sobre tu vida. ¿Es una profecía? Oh, claro que sí. Pero ¿cómo yo tengo la autoridad de hacerlo? Bueno, pues porque otra vez, hermanos míos, si estamos viendo el significado primario y ordinario de la palabra, yo estoy haciendo entonces, según lo que me dice la definición de la palabra profetizar, cálculos, ¿verdad? Estoy haciendo unas conjeturas, ¿verdad? Y haciendo juicio del éxito de algo o de su fracaso debido a ciertas señales, ves, que yo estoy analizando. Entonces, las señales o cálculos que se observan previamente dan pie para que hagamos conjeturas o hacer juicios de lo que estamos diciendo en relación al futuro. Tú estás caminando con Dios, tú vas a estar orando, tú vas a estar leyendo su palabra, tú vas a estar bajo la bendición divina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Deuteronomio capítulo 28, puedes leerlo por allí. En Mateo capítulo 11, 28, dice el Señor: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Mira, mi hermano, si estás cansado, ven a Cristo y vas a descansar. ¿Estoy haciendo una profecía? Bueno, sí, ¿por qué? Porque estoy haciendo cálculos según las señales que estoy viendo en la palabra. La segunda venida de Cristo. ¿Por qué decimos que Cristo está por venir? Pues porque mira nada más todo lo que está pasando a nuestro alrededor, la tecnología, el ambiente que se está viviendo, todo esto apunta a Cristo y por eso estamos diciendo que Cristo está por venir. Entonces, en un sentido, la predicación es una profecía que se ha hecho por la observación de esos cálculos y esas señales que están en la palabra de Dios. Ahí está ya la revelación completa. Así que Pablo, volviendo al punto, venía y decía: mira, seguid el amor, procura los dones espirituales, pero sobre todo, yo quiero que tú profetices, yo quiero que tú prediques, yo quiero que tú hagas esos cálculos, viendo las señales, y que tú evalúes el futuro de lo que va a pasar según lo que está pasando ahorita en tu ambiente, en tu vida. Dice versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero, aquí está un pero, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ves? Y aquí está, hermanos míos, en medio de todo este asunto. El meollo es de que Pablo quiere que tú profetices, más que estés dando estas lenguas. ¿Por qué? Porque yo quiero, dice Pablo, que la iglesia reciba edificación. Recuerda el contexto del que hablamos ya de Corinto. Había muchas naciones ahí representadas, igual que vimos allá en Hechos capítulo 2. Después dice así: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y aquí está otra vez esta palabra edificación. Pablo está interesado en que la iglesia reciba edificación. En el capítulo 14, versículo 3 dice: para que los hombres reciban edificación. En el versículo 5 dice: para que la iglesia reciba edificación. En el versículo 12 dice: para edificación de la iglesia. En el versículo 17 dice: el otro no es edificado. En el versículo 26 dice: hágase todo para edificación. Entonces, ¿qué caso tiene tener una reunión donde tengas ahí personas que estén hablando en diferente lenguaje y nadie le está entendiendo? Nadie le entiende. Sí, habla misterios, está hablando con Dios, pero no, la iglesia no está recibiendo edificación. ¿Ves? Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que tiene que haber, aquí dice el apóstol Pablo en este contexto, que tiene que el profeta o el que va a proferir, o el que va a predicar, tiene que dar palabra bien comprensible, bien comprensible. Sigamos leyendo, por favor, aquí. Dice aquí, versículo 8, dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Okay? ¿De qué sirve que yo me pare aquí a hablar en inglés el mensaje el domingo que viene, si mucha de la gente que no está aquí en la iglesia pues no habla inglés? Voy a estar dando anuncios, esto y lo otro, y la gente pues va a estar como que, bueno, pues está hablando misterios, pero está hablando con Dios, sí, que listo, pero y la iglesia no recibió edificación. Entonces, ¿qué caso tiene venir a la iglesia si no voy a ser edificado?
Y aquí está todo esto. Dice, cuando tenemos, hermanos míos, esto aquí, es claro, es claro. Las palabras del predicador deben ser bien comprensibles. Mire el versículo 9. Dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tienes que entender lo que se está diciendo. Tiene que haber palabra bien comprensible. Mira el versículo 18 y 19 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Ves? No, hermano, pues ¿qué vas a estar haciendo? No vas a estar dando edificación a la iglesia. ¿Ves? Y no solo eso, pero dice el apóstol Pablo, mira el versículo 12. Dice así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Ves? Interpreta esa lengua. ¿Tienes a alguien hablando en inglés? Pone a alguien ahí que interprete, porque por la iglesia todos, la mayoría son hispanos. Imagínate tú, llega un misionero, ves americano, y se va para, qué sé, para China, y se pone a predicar en inglés. Los chinos nunca van a entender. Al contrario, lo van a ver y van a decir, pues este loquito que está haciendo por acá. Y eso es lo que Pablo está diciendo más adelante. Mira cómo dice en el versículo 17. Perdón, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículos 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y después sigue diciendo, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Mira, mejor cállate. Todo esto, hermanos míos, es porque Pablo quería que la iglesia recibiese edificación, que fueran palabras bien comprensibles y que alguien esté allí interpretando para que la otra persona diga amén a lo que el predicador está diciendo. ¿Qué beneficio pues está teniendo, hermano, una persona que está escuchando un mensaje que no entiende? Dice aquí versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pues no hay fruto. Y esto creaba un desorden, y la iglesia de Corinto era una iglesia muy desordenada. Y cada uno quería hablar su idioma ahí, predilecto, y bueno, pues eso estaba creando una confusión bastante grande. Así que, hermanos míos, concluyendo, las lenguas son idiomas, según el diccionario de la Real Academia Española. No, pero es que la abuelita del hermano del amigo de un señor dijo que eran manifestaciones del Espíritu. Bueno, ella dijo una cosa, pero el diccionario de la Real Academia Española dice que lenguas son idiomas. ¿Ok? Puedes creer lo que tú quieras, pero lenguas son idiomas. Profetizar es hacer conjeturas de algo a futuro según los cálculos hechos previamente. Aquí están los cálculos hechos previamente. Los cálculos están en la palabra, hermano mío. Tú no puedes venir, pero es que mi corazoncito me dice esto. Acuérdate que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y perverso. Así que tú tienes un corazón, es engañoso y perverso. Ten cuidado. Mejor afiánzate a la palabra de Dios. Así que, no, pero es que queremos hablar en lengua. Está bien, en otro idioma, ¿verdad? En otro idioma. Perfecto. Porque así es, son idiomas. Pero la palabra de Dios dice, alguien tiene que interpretarla para que la iglesia reciba edificación. Si no hay intérprete, mejor que se calle. Porque van a decir que están locos ahí, uno hablando un montón de cosas que no se entiende. ¿Okay? Para que la gente reciba edificación, tiene que haber palabras bien comprensibles. Quizás todavía hay una persona que dice, es que el Espíritu me movió y me hizo que hiciera y que dijera esto. Ten cuidado. ¿Qué espíritu estás tú hablando?
Porque te voy a leer con mucho cuidado y mucho respeto y con mucho amor te digo, mi hermano. Ten cuidado porque la palabra de Dios dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, ¿usted está diciendo que esas son doctrinas de demonios? No, yo no lo dije. La palabra de Dios lo está apuntando. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, es un espíritu, pero ese no es el Espíritu de Dios. ¿Ves? Ya te mostré en la palabra, bajo el contexto y bajo su interpretación gramática histórica. ¿Okay? ¿Qué es lo que se estaba haciendo referencia en cuestión de las lenguas y también en cuestión de la profecía? Vamos a orar. Señor y mi Dios, tú nos has dado el lenguaje, Señor, y la mayoría de nosotros hablamos español y quizás otro idioma también. Pero ahorita nos estamos conectando, Señor, con el idioma que nos diste, es el español. Ayúdanos, Señor, a entender bien este tema, sobre todo, Señor, aquellas personas que están confundidas, Señor. Señor, muchas veces es simplemente por pereza o por desconocimiento, no leen tu palabra, Señor, no leen el contexto en el cual esos versículos están escritos. Y, Señor, eso es una falta de respeto, porque estamos diciendo cosas que tu palabra no dice y enseñando cosas que tu palabra no enseña, Señor. Y eso no es correcto, Señor. Perdónalo, Señor. Yo te pido que les abras el entendimiento, Señor, para que ellos puedan ver la claridad que hay, Señor, en toda esta enseñanza, Señor. Padre mío, y a nosotros que nos diste la dicha de poder hablar, Señor. Hay muchos que no pueden hablar, Señor, son sordos, son mudos. Pero nosotros podemos hablar. Ayúdanos, Señor, para que nuestra palabra, cada palabra que digamos sea de edificación, Señor. Y que tengamos un lenguaje asertivo, Señor, en el cual podamos levantar a aquel caído y dar bendición, Señor, no solamente a ti, con nuestros labios, pero a aquellas personas que están a nuestro alrededor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En un rato más tenemos servicio aquí en la iglesia, así que les invito a que nos acompañen si están por aquí en el área. Todavía hay tiempo, vénganse. Mi esposa preparó un atolito por ahí para comer al rato, ¿ok? Dios les bendiga, nos vemos en un rato más y si no en un próximo video. Que pasen una feliz tarde.